Muy bien, niños, vamos a empezar la lección del día de hoy. Si ustedes recuerdan, la lección del viernes hablamos del sacrificio de Jesús, que fue que Jesús vino aquí a la tierra y murió crucificado por nuestros pecados. Gracias a ese sacrificio nosotros ahora podemos pedir perdón y ser limpios. Pero hoy vamos a ver qué pasó después de que Jesús murió. Hoy vamos a ver cuando Jesús resucitó. ¿Qué es resucitar? Resucitar es que cuando alguien ya estaba muerto, vuelve a la vida. Esto es una cosa que solo Jesús ha hecho. En toda la historia del mundo, solamente Jesús ha sido la única persona que ha podido resucitar, que después de muerto volvió a la vida. Vamos a empezar nuestra lección tomando después de su muerte de Jesús. Cuando Jesús murió, fue sepultado o lo enterraron, por así decirlo. En ese momento la gente no se enterraba en el suelo como ahorita se hace. En ese momento la gente la envolvían en una sábana, en una cobija, y la ponían en una cueva y luego cerraban esa cueva de alguna forma. Ya de tiempo después, cuando ya no había carne, nada más estaban sus huesos, guardaban los huesos en una vasija, los guardaban en una piedra, se los llevaban y la cueva se podía volver a utilizar. Entonces Jesús fue sepultado en una cueva por una persona que se llamaba José. José venía de una ciudad que se llamaba Arimatea. Es una ciudad con un nombre medio raro, pero así se llamaba, Arimatea. Entonces José pidió el cuerpo de Jesús, lo envolvió, lo guardó en la cueva y cerró la cueva con una gran piedra, una piedra enorme. No lo pudo haber hecho él solo, con muchas personas, porque la piedra era muy grande. Entonces ahí estaba Jesús. Pasó el día sábado. Nosotros no podemos saber qué pasó el día sábado, pero la Biblia sí nos lo dice después. La Biblia nos dice que Jesús bajó al infierno y le arrebató las llaves de la muerte a Satanás. Y la prueba de que venció a la muerte es que el tercer día, el primer día de la semana, ¿qué es el primer día de la semana? Es el domingo. No vayan a decir lunes, es el domingo. Si ven un calendario, es el domingo. Y el domingo Jesús volvió a la vida. Esa es la prueba de que Él venció a la muerte. Cuando Él volvió a la vida, primero, Él ya lo había dicho a sus discípulos, pero sus discípulos, y a todos sus seguidores les había dicho, pero sus discípulos no lo entendieron en ese momento. Ellos no lo entendieron y tampoco le preguntaron porque tenían miedo de preguntar. No lo entendieron. Sin embargo, el domingo fueron varias mujeres a cuidar el cuerpo de Jesús. Después de que una persona se moría en esa época, iban mujeres con perfumes que olían rico, de flores, y ungüentos, que son como pomadas, para ponerle a la persona, y así cuidaban el cuerpo. Era como su manera de velarlo. Nosotros, por ejemplo, ponemos flores, pero ellos hacían eso. Entonces la Biblia nos dice el nombre de 3 mujeres: María Magdalena, Juana y María, madre de uno de los discípulos de Jesús. Ellas fueron, y cuando llegaron, la gran piedra, imagínense una piedra grande, la gran piedra había sido movida y la cueva estaba abierta, podían entrar. Entonces ellas entraron y no estaba el cuerpo de Jesús, no estaba Jesús, y la sábana estaba ahí doblada. No estaba Jesús. Entonces ellas se asustaron y no sabían qué había pasado, porque verdaderamente era una gran piedra y no estaba Jesús. Y en ese momento, al lado de ellas aparecieron 2 hombres con ropa resplandeciente, brillante. Ellas se asustaron y estos hombres le dijeron que Jesús no estaba muerto, que Jesús estaba vivo, que había resucitado, había vuelto a la vida. Las mujeres corrieron, aparte de esas 3 había más, ellas corrieron a decirle a todos los discípulos, porque Jesús les había dicho que se tenían que quedar en Jerusalén, y ellos estaban ahí en esa ciudad, Jerusalén. Y entonces ellas corrieron con los demás discípulos a donde estaban y les dijeron lo que había pasado, que llegaron, que la piedra estaba movida, que no estaba el cuerpo de Jesús, que vieron a los 2 hombres, lo que les dijeron. Y estos discípulos no les creyeron, no creyeron lo que ellas decían. Pedro incluso fue corriendo a la tumba de Jesús para ver si estaba el maestro, si estaba el cuerpo de Jesús o qué pasó. Y no estaba. Entonces dice la Biblia que él se maravilló, pero nadie sabía qué había pasado. Solo las mujeres que les habían dicho que él había resucitado.
Dos de los discípulos de Jesús estaban yendo a una ciudad, a una aldea vecina. Iban a volver, pero estaban yendo y de camino se encontraron con Jesús. Pero al momento ellos no lo identificaron. Jesús se les acercó y empezaron a conversar acerca de Jesús mismo, de él mismo. Pero no lo identificaron, no vieron que era Jesús. ¿Pueden creerlo? Tiempo después siguieron el camino, llegaron a la aldea vecina y les dijeron, come con nosotros. Y Jesús se quedó a comer con ellos y aún así no entendían que era Jesús. No le habían preguntado su nombre, nada más venían platicando en el camino. Y cuando se sentaron a comer y Jesús oró y repartió el pan, ahora sí que les cayó el 20, se acordaron que era Jesús, lo identificaron, se dieron cuenta. Sus ojos, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos. Y entonces vieron que era Jesús y se sorprendieron, pero en ese momento Jesús desapareció. Ellos se asombraron mucho y se regresaron con los demás discípulos a la otra aldea, a Jerusalén, y fueron y les dijeron lo que pasó. Y les estaban contando todas estas cosas cuando estaban en una casa. Les estaban contando todas estas cosas cuando en medio de ellos se apareció Jesús. Ellos estaban comiendo, iban a reunirse y se apareció Jesús en medio de ellos con todos sus discípulos. Ellos se sorprendieron mucho y no podían creerlo porque estaban todos los discípulos, iban a comer, llegaron ellos sorprendidos y se apareció Jesús a la mitad de la habitación. Nadie lo vio entrar. Y dice la Biblia que las puertas y las ventanas estaban cerradas. Nadie vio cómo llegó ahí Jesús, se sorprendieron mucho. Y entonces Él les habló y les dijo, yo ya les había dicho que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar, iba a volver a la vida. Y así fue. Jesús no solamente comió con ellos en ese momento, se quedó varios días, les enseñó, los ayudó a pescar, pasaron muchas cosas después, todavía hizo milagros, enseñó muchas cosas. Pero tiempo después, Él los llevó a Betania, igual es otra ciudad, los llevó a Betania al campo y les dijo, ustedes tienen que ir por todo el mundo y tienen que predicar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de decir estas palabras, Jesús se elevó, así como volar, se elevó por los aires, muy alto, muy alto. Los discípulos lo miraban, pero no entendían. Y se fue, y una nube lo cubrió, y ya no vieron a Jesús. Eso fue lo que pasó. Jesús ahora está a la diestra de Dios, está sentado en un trono, y Él nos está viendo, y Él nos ama. Él prometió que volverá, y será su segunda venida, porque Él ya vino. Y volverá por nosotros, por todos los que creemos en Él. Y como Él murió, pero resucitó, venció a la muerte, a todos los que crean en Jesús vamos a tener vida eterna. Por eso nosotros, aunque podamos decir que vamos a morir, vamos a volver a la vida para vivir una vida eterna con Jesús, porque Él nos lo prometió. Y entonces esto es lo que pasó. No solamente Jesús murió, es importante saber que Jesús sí murió, pero no solo murió, eso es lo grande. Imagínense que alguien muerto volvió a la vida. Jesús había resucitado personas, pero Él volvió a la vida al tercer día. Vamos a orar, niños, para pedirle al Señor que nos ayude a estar preparados cuando Él venga por segunda vez. La Biblia dice que cuando Él venga va a tomar a todos sus escogidos y se va a ir con ellos. Vamos a orar, cierren sus ojos y vamos a decir, Señor, te damos gracias porque moriste por nosotros. Y también te damos gracias porque resucitaste al tercer día. Te adoramos porque eres fuerte y porque venciste a la muerte. Te pedimos que nos ayudes a creer en ti y a cumplir con lo que nos dijiste antes de irte. Confiamos en que tú vas a volver una segunda vez. Te amamos y agradecemos tu sacrificio. En el nombre de Jesús, amén.